Ahora sí, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes ahora que lo estamos grabando. Estamos con Miguel Sardegna y Mariana Alonso de también el Caracol para hablar principalmente de Cabezas y Dientes, pero vamos a hablar un poco de la literatura japonesa, un poco de la editorial y todo eso. ¿Cómo están, chicos? Hola, muchas gracias por invitarnos, por elegirnos este mes con el último libro que sacamos y por invitarnos a charlar con tus lectores. Ah, ustedes. Eh, Sé que algunos de ustedes probablemente ya leyeron algo del libro antes de encontrarnos hoy, por lo que estuvimos charlando, de cómo es generalmente la dinámica de estos encuentros. Así que bueno, espero que podamos hablar un poquito de los cuentos de Yokomitsu. Seguro, y en lo que eso conduzca. Eso es un poco la idea. Exactamente, La sí. literatura tiene como sus ríos subterráneos y donde todo está conectado. Por lo menos la literatura que más nos gusta tiene esos canales que nos van llevando de algún modo. Un poco para romper el hielo, yo quería saber, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué nos llega tanto la literatura japonesa a nosotros? Nos llega. Oh, nos gusta tanto, porque en general la literatura japonesa gusta mucho acá en Argentina. Yo creo que Kawabata posiblemente tenga mucho que ver, porque es un autor que pegó mucho acá y muy querido en Argentina, y es el que más conoce generalmente los lectores. Pero me parece que es más bien un fenómeno general, mundial. Como hubo una apertura muy grande de Japón a través del anime, primero, y bueno, después siguió la literatura y otras formas artísticas, se está como descubriendo mucho de Japón que no se conocía, y eso es lo que genera interés. ¿Y ustedes? Sí, Perdón. te sumo algo así, complemento la visión. Lo primero que se me ocurre decir es porque es muy buena literatura. Los máximos exponentes de la literatura japonesa me parece que estarían en un top 10 imaginario. Es un poco un juego, ¿no? Armar un top 10 de autores dentro de la literatura, porque uno no siempre tiene ganas de la misma literatura. Uno cuando dice, bueno, Borges es uno de los mejores autores, bueno, pero yo no tengo ganas de leer solamente a Borges, tengo ganas de leer a otros 100 autores. No tengo solamente ganas de Cortázar o de Silvino Campos, sino que tengo ganas de muchos autores, con lo cual es un juego armar esos rankings, porque uno no podría sentirse satisfecho con un solo autor. Pero digo, sumémonos por un rato a este juego y olvidémonos que uno necesita de esa diversidad como lectores. Y creo que los grandes autores de la literatura japonesa estarían en cualquier listado de los 10 más grandes autores de la literatura del mundo. Kawabata, por ejemplo, bueno, fue un premio Nobel, así que es fácil ese juego, ¿no? Pero pienso también en Mishima, puedo pensar en Tanizaki, puedo pensar en algún autor del año 1000 como Seisho Nagon, en Murasaki Shikibu. Si pienso en Kenzaburo Oya, de nuevo tengo otro premio Nobel y no tengo duda que es uno de los grandes autores de la literatura del mundo. Bueno, y encima son re diferentes. Fíjense, los autores que acabo de mencionar son totalmente diferentes. Cuando uno habla de literatura japonesa, no hay una única estética, sino que cada uno de esos autores representa una estética y un modo de ver el mundo totalmente diferente. Y sin embargo, me sigo sintiendo fascinado. Bueno, Yokomitsu, esto nos vamos a acercar en esta charla, si tenemos suerte hoy, en este ratito que charlemos, lo vamos a encontrar cercano a Kawabata, pero lo vamos a encontrar muy lejos de Mishima, por ejemplo, o lo vamos a encontrar lejos de otros autores como Oda Sakunosu, que también lo publicamos, y sin embargo son de las grandes cimas de la literatura. Así que esta es la primera respuesta que me gustaría dar. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque es una de los grandes exponentes de la literatura del mundo, como no todos los países tienen. Sí, lo bueno de estos autores, que son mucho más conocidos y más leídos en todo el mundo, es que abren las puertas a muchos otros que están empezando a conocerse ahora, ¿no? Justo tuvimos una charla en el grupo de WhatsApp esta semana sobre un autor japonés y ustedes no lo nombraron y me gusta que no lo hayan nombrado, a Murakami. Sí. A mí no es un escritor que me guste mucho. Digamos. Pero es el menos japonés de los japoneses, ¿o no? Bien, claro. Esa es la cuestión, Jimena, totalmente. Es como un escritor del mundo, como un ciudadano del mundo. Uno podría decir lo mismo de Borges, ya que lo dije, y sin embargo en Borges uno ve elementos que son típicamente argentinos, como los cuchilleros, bueno, el tango, lo marginal, bueno, eso uno lo puede asociar. Y en Murakami es muy difícil encontrar algún elemento japonés. Murakami es un ciudadano del mundo. Igual tiene algún mérito Murakami. Yo en la novela que escribí
mi profesor de literatura japonesa delante de sus alumnos se burla un poco de que le piden Murakami. Él dice, de ninguna manera puedo incluir a Murakami en mi seminario. Y me permití ese juego. Pero creo, hablando un poco más en serio, que Murakami tiene algún mérito, que hay que reconocerle ese mérito, que es el mérito del hechizo. Uno cuando lee una novela de Murakami de 600 páginas, uno no sabe cómo es que sucedió eso, pero llega a la última página y llega disfrutándola. Después se olvida lo que leyó. Y esa es una de las consecuencias de leer a Murakami, que uno puede olvidar prolijamente todo su argumento y no poder repetir ni siquiera la trama apenas una semana después. Bueno, creo que eso no pasa con el resto de los autores japoneses que nos gusta, que llegan para transformar nuestra vida de algún modo. Murakami no transforma nuestra vida, pero nos provoca entretenimiento, y el entretenimiento tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Uno a veces tiene ganas de entretenerse y nada más. Así que lo denostamos, pero aceptamos el que no participe de esta mirada. Pero, perdón, ya me parece que hay algo que te une mucho con Murakami, que es que Murakami es un fascinado por Occidente y vos sos un fascinado por Oriente. Entonces me parece que se nota eso también. Que tienen como, Murakami tiene, me parece a mí, como que le gusta mucho la música de Occidente, le gusta mucho, y es como que de tu lado veo que vos es al revés. Entonces, digo, bueno, ahí hay un punto de... Pero jazz pega mucho en Japón en general, ¿no? Mirá, eso es interesante. El jazz y el blues. Sí, pegó muchísimo con la ocupación norteamericana, y de hecho hay muchísimas bandas japonesas modernas de rock que hacen fusión con jazz. Bueno, y bandas de jazz también, muchas, ¿no? Pero es un ritmo que pegó mulo en la cultura japonesa en general, con lo cual en eso podría llegar a ser un poco japonés. Igual está bueno, me quedo con esa impresión, ¿eh? No la discutimos. No, ¿sabes quién tiene quién a mí me gusta, no como un paralelismo, sería demasiado pensar eso, pero la imagen de Lafcadio es ese occidental que fue a Japón y pensaba quedarse un ratito, casi de paseo, para escribir algunas notas ocasionales para el diario, y su vida se transforma de un modo radical porque se queda a vivir en Japón, se casa, tiene hijos, se convierte al budismo, aprende el idioma y muere en Japón directamente 12 años después y con casi, 15 libros y un montón de artículos. Y eso era algo que no estaba planificado, era algo que él hacía continuamente. Viajaba a Francia, viajaba a Nueva Orleans, escribía notas para los diarios de ocasión y su vida continuaba, no se transformaba a partir de ese elemento que él estaba investigando y que estaba estudiando. Así que yo la imagen de Lafcadio la veo como más parecida. Claro, yo a Lafcadio lo estoy descubriendo ahora por su catálogo. La verdad que yo no lo conocía, perdón, pecado, mal, porque después cuando lo fui comentando me dijeron, ¿cómo no conoces? Y bueno, gracias a su catálogo, así que ahora estoy empezando a ir viendo quién era y después lo busqué un poquito y bueno, también, es verdad, es un enamorado de la cultura y todo, sí. Quería ver, había leído por ahí la historia de por qué se llama también El Caracol, la editorial. Sí. ¿Quieren contarnos? Se llama también El Caracol por el haiku, uno de los últimos haikus que escribió mi haijin preferido, que no sé si es el tuyo preferido, pero también te gusta muchísimo. O sea, también. Acá somos Team Basho, Team Shiki, pero es un poema que nos gusta muchísimo a los dos. Shiki es el más moderno de todos los 4 grandes poetas del haiku, es el más reciente y es el que reformó las formas tradicionales de la poesía en un momento en que estaban en peligro frente al ingreso de todas las formas poéticas occidentales en Japón. Había llegado a un punto en que las formas clásicas estaban un poco detenidas por algunos recursos literarios que venían arrastrándose del pasado y que la hacían un poco repetitiva. Entonces él propuso una reforma en la que sostenía que lo que tenía que hacer el poeta, tanto del tanka como del haiku, era hablar de aquello que uno experimentaba, de aquello que uno veía, y no, por ejemplo, aludir tanto a poemas escritos anteriormente por otros poetas, que era un recurso muy frecuente en la poesía clásica japonesa. Pero él tenía tuberculosis. Claro, la poesía clásica japonesa lo que decía es que uno de los grandes méritos no era la originalidad, sino que contar lo que contado 1000 veces jamás se contó tan bien. Esa es un poco la fórmula. Entonces, el haiku tenía pequeñas variaciones. Sí, que a veces no eran tan pequeñas, que a veces
o sea, a veces eran variaciones interesantes y otras veces era una palabra que variaba. Una palabra que te cambia todo el sentido, pero el juego estaba en poder identificar ese recorrido que tenían los haikus a través de los distintos autores. Entonces a veces eran pequeñas sutilezas. Y esto después de un tiempo es un procedimiento que se cristaliza, que se vuelve automático, que empieza a morir de un poco. Y ahí es cuando aparece Shiki con una revolución. El tema es cuando ya se hace alusión de una alusión y así se hace como una cadena interminable y bueno, había llegado a un punto en que la poesía estaba un poco estéril, ya no había mucho más que transmitir y él proponía esto de experimentar aquello que uno luego escribía en un haiku y comparar el haiku con una pintura o con una pintura en esa época. Tenemos que hablar de pinturas. Él consideraba que el haiku era la pintura de un instante, ¿no? Y esa era toda la base de su teoría sobre la poesía clásica o sobre las formas tradicionales de poesía. Pero él tenía tuberculosis y pasó sus últimos tiempos postrado en una cama, así que no tenía manera de experimentar demasiado, más que los sonidos que llegaban de la calle, y lo que veía en su habitación y a través de los paneles corredizos de su habitación en el jardín, ¿no? Y en ese contexto escribió un haiku que a nosotros nos parece hermoso, que dice, con la cabeza erguida, también el caracol se me parece. En el que se describe a él mismo estirando el cuello para poder mirar a través del jardín y escribir acerca de eso que ve, ¿no? Y es el segundo verso de ese poema. Con la cabeza erguida, también el caracol se me parece. Fíjense qué particularidad que tiene este haiku, ¿no? Un teórico del haiku que cimenta toda la teoría alrededor de esa construcción poética en base a la propia experiencia. Lo importante es aquello que el poeta puede experimentar y puede ver, y queda postrado en su cama, con lo cual toda su vida queda limitada a esa habitación y esa cama. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces? Bueno, sigue creyendo en la misma base teórica. El último haiku que construye es también desde la cama y irguiendo el cuello para poder ver a través de la ventana. Y fíjense qué gesto de dignidad también, eso es lo que nos gustaba, ¿no? Qué gesto de rebeldía y de dignidad ante circunstancias que por ahí son, se nos vuelven en contra, ¿no? Erguir el cuello y mirar hacia afuera aún en esas circunstancias desde la cama. Se te pone un poco la piel de gallina cuando uno lo piensa en esos términos. ¿Y quién fue Yokomitsu? ¿Cómo, perdón? ¿Quién fue Yokomitsu? Yokomitsu, bueno, fue uno de los más grandes autores del principio del siglo XX. Era considerado un dios de la literatura, un Bungaku no Kami-sama, fundador junto con Yasunari Kawabata de la Escuela de las Nuevas Sensaciones, que fue una revolución en ese momento, porque la literatura que se solía escribir era muy... imperaba el naturalismo, la literatura del yo, la literatura realista, y él lo que plantea es una revolución de las formas, una revolución en la manera de narrar, muy vinculada con el cine, con otras, con la búsqueda de nuevas sensaciones a través de la escritura, perdón, está el niño pidiendo algo. Continúo, deja pasar. Y esto representa una revolución en la literatura de su época, ¿no? Fue considerado como un maestro por el propio Kawabata. El tema es que él murió muchísimo más joven. Kawabata escribió tuvo el doble de tiempo para escribir que él. Nosotros siempre nos preguntamos qué habría sido de su literatura si hubiera podido vivir un poco más, si hubiera vivido los años que vivió Kawabata. Lamentablemente murió muy joven. Aún así dejó algunas obras maestras, muchas de ellas incluidas en los 2 libros que publicamos hasta ahora. Y nosotros consideramos que es un autor que tenía que ser traducido y que está a la altura del propio Kawabata, ¿no? ¿Y qué es la Escuela de las Nuevas Sensaciones? La Escuela de las Nuevas Sensaciones surgió en torno a una revista fundada por varios autores, por varios escritores, entre ellos estaban Kawabata y Yokomitsu, pero había varios más, no solamente escritores, sino que había cineastas, había artistas plásticos, era todo un movimiento
que sostenía que la literatura estaba muy inspirado en las vanguardias europeas, y lo que buscaban era generar nuevas sensaciones en la escritura. En el primer libro de Yokomitsu, La primavera llegó en un carro tirado por caballos, no sé si alguno de ustedes leyó este libro, en el prólogo que escribió Miguel hay un pequeño fragmento en el que el mismo Kawabata describe un poco cuál es el sentido de la Escuela de las Nuevas Sensaciones y cuál es la intención de ellos a la hora de escribir. Vas a tener que leer vos porque yo no estoy sin leer. Bueno. A ver si... Me quedaron ganas de sumarme también a tu pregunta de esto de quién fue, estaba escuchando la respuesta de quién fue Yokomitsu, y una de las cosas que me gustaría sumar es que en sus comienzos fue tan importante o más importante que Kawabata, como para que nos demos una idea. Kawabata siempre es como un faro de referencia cuando pensamos la literatura japonesa de este periodo, incluso con posterioridad. Una de las razones obvias es porque su literatura nos llegó a nosotros en este rincón del mundo tantos años después y en este idioma, pero además es un faro que servía en ese tiempo para pensar al resto de los autores que eran parte del campo literario japonés. Él era un gran crítico, iba señalando quiénes eran los grandes autores de su tiempo. De hecho, en nuestra colección, en Bosque de Bambú, en la colección que estamos armando en literatura japonesa, le damos mucha bolilla a lo que Kawabata dejó escrito y decía sobre sus contemporáneos. Así que eso que estamos haciendo nosotros acá en Argentina, él también lo hacía en su momento, en el tiempo en que estaba vivo y que estaba escribiendo. Y en ese momento Yokomitsu era incluso más importante que él. Después, bueno, sucede la vida, sucede una vida que se apaga prematuramente y demasiado pronto, y otro autor que sigue escribiendo durante 50 años y que consigue una estatura, bueno, inusitada a su literatura. Eso es lo más curioso decir. es que nos ha ocurrido también que hemos abordado la traducción de algún autor que nos interesaba, y traduciéndolo y investigando acerca del autor, nos encontramos con que Kawabata lo había... Sí. Al revés, nos encontramos con que Kawabata lo había recomendado o había escrito sobre él o lo había padrinado de alguna manera o había leído en su funeral, y lo descubrimos después de haberlo elegido, pero eso nos da así como una tranquilidad de haber hecho bien el trabajo. Una particularidad rarísima, de 3 autores que elegimos y que forman parte de nuestra colección, en 3 de ellos Kawabata habló en su funeral, lo cual es una locura. Y yo los enterró a todos. Los enterró a todos y habló de ellos para la familia, era el encargado. Se decía que Kawabata era un experto en funerales porque, bueno, le tocó enterrar a toda su familia. Padres, madres, abuelos, hermanos, primo lejano, conocido de la aldea. Bueno, él construyó una literatura a partir de esa idea que son los sentimientos de ser un huérfano y esto de que lo llamen experto en funerales, que es un título que le da su primo. Eso nosotros lo sabíamos cuando empezamos a construir esta colección japonesa. Lo que no sabíamos es que además había participado en los funerales de colegas escritores. Eso fue como un descubrimiento. Sí. Y fuimos tirando de ese descubrimiento, tirando de ese hilo a ver hasta dónde nos llevaba, y en algunos casos hasta encontramos las palabras que había recitado en ese funeral, que es lo que nos pasó con Yokomitsu, y nos gustó mucho descubrir eso. Porque una cosa es saber que Kawabata es un experto en funerales y otra cosa es saber por qué le dicen experto en funerales. ¿Solamente porque los vivió o porque él podía hablar en esos funerales y mover al recogimiento como nadie más? Bueno, nosotros en el primer libro incluimos ese obituario que Kawabata leyó por la muerte de Yokomitsu y descubrimos que sí, que nos conmueve. En una carilla y media nos termina convenciendo y prácticamente nos hace llorar. Así que efectivamente era un experto en funerales y nos gustó descubrirlo en los hechos. Esto es casi como funciona la literatura. Vieron que cuando uno, no sé si acá hay alguien en el grupo que le gusta escribir, uno cuando escribe sabe, buenísimo Fernando, entonces cuando uno escribe sabe que no tiene que contar, sino que tiene que mostrar. Entonces no me cuentes que Kawabata es un experto en funerales, porque yo no te creo. Yo me decís que es un experto en funerales, no te creo. Mostrame que es un experto en funerales. Y nosotros en el primer libro pudimos mostrar que era un experto en funerales a partir de ese obituario. Uh-huh. Ese juego que tiene que ver también nosotros con pensarnos escritores, por lo menos yo soy escritor, ella está más cerca de la traducción y de la poesía, nos gustó mucho. Esto es algo que no dijimos en el estudio preliminar, pero nos gustaba ese juego, ese pasar del contar al mostrar, a partir de tenerlo a Kawabata, digamos, vivo y hablándonos. Era un momento que había muchos cambios en la sociedad. Era cuando explotan un poco, en 1920, 1920 y pico, es un momento de entreguerras.
que el mundo estaba saliendo de la Primera Guerra y estábamos a paso de la Segunda. Ahí un poco el movimiento social puede ser que se vea en cabezas y vientres con el tren, el movimiento de la sociedad. Claro, bueno, ese cuento es buenísimo para tomarlo como un emblema de esto que estamos hablando, que es que la escuchaba a Marian, de la Escuela de las Nuevas Sensaciones. Ese cuento es emblemático de esta nueva estética. ¿Cuáles son los elementos de esta nueva estética que se ven a partir de esto que estás diciendo vos, de ese periodo entre guerras? La estética del movimiento, de la velocidad, del vértigo, lo cinematográfico, los cortes de capítulo, la idea de montaje, la personificación de algunos elementos, lo vamos a ver también. Los puntos de vista, sí, es como, quizás no se ve tanto en estos cuentos, pero sí se ve, por ejemplo, para quienes han leído La Primavera, en Una mosca, que hay varias voces, es un cuento dividido en pequeños capitulitos con voces muy distintas que se van reuniendo al final del cuento, ¿no? Y es algo muy cinematográfico eso, ¿no? Distintas, la cámara enfocada en distintos puntos que se van todos encaminados hacia un mismo camino, hacia un mismo final. El cambio estético que hubo también en ese momento fue el cambio que hubo en el cine. El cine pasó de ser mudo a ser sonoro, y en Japón el cine tenía una particularidad, que es que había un presentador que explicaba lo que se veía en pantalla. Al presentador se le llamaba Benji, y era más importante que incluso las estrellas de Hollywood, del cine que les pudiera llegar. Los Benji eran auténticas celebridades que iban a contar y que iban a relatar qué es lo que se veía en pantalla. Bueno, en ese tiempo hay un cambio de ese cine mudo con Benji a que sea un cine sonoro, entonces cambia el modo de percibir la realidad, también los sentidos que están involucrados en el arte van a ser distintos. Esto también es muy, muy interesante. El terremoto de Kanto en 1923 también cambió la sociedad japonesa, incluso más que pensar entre Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Japón no piensa tanto en el término entre guerras. Entre guerras es más un concepto occidental. La guerra importante para Japón en todo caso es la segunda, ¿no? Pero digo, el terremoto de Kanto de 1923, tenemos un Tokio, que es la ciudad más importante, totalmente destruida por el terremoto. Y con la renovación de Tokio y la reconstrucción de Tokio hubo mucha modernización y cambió increíblemente la ciudad, ¿no? Claro, eso es importante. Y déjenme que leo entonces lo que teníamos, que nos había quedado acá con un clip antes de que nos deriváramos, que es este pequeño fragmento de Kawabata. Esto lo leímos también en el canal que tenemos en el canal de YouTube, porque me parece que es emblemático de esta nueva estética. Mencionalo o ponelo, escribilo por ahí en el chat, el canal, así los chicos siguen. Bueno, así se pegan una vuelta después. El canal es un canal mío, no habla solo de la editorial, sino que habla de la literatura japonesa en general. Así que si les interesa la literatura oriental más que literatura japonesa, también la literatura china y coreana, así que si les interesa pegarse una vuelta, les puede sumar. Y en la última charla que hicimos leímos este fragmento, porque este fragmento resume esta estética de las nuevas sensaciones. No está escrito por Yokomitsu, sino que está escrito por Kawabata, que es otro de los grandes teóricos del movimiento. Y fíjense lo que dice Kawabata, dice así: el azúcar es dulce. En la literatura que tenemos, la dulzura va de los sentidos a la cabeza, y es la cabeza la que escribe dulce. Ahora, el objetivo es escribir dulce con la lengua. Ahora, el objetivo es escribir dulce con la lengua. Bueno, impresionante. No sé qué significa y no sé cómo se hace, pero sí les creo que ellos lo están haciendo. Sí creo que hay un cambio en el modo de percibir la realidad y que ellos están interviniendo en la realidad y en el modo de percibir esa realidad. Esto lo dijimos muy por arriba, pero me parece que puede ser interesante para ubicarlo en un contexto incluso mayor. Hay dos grandes escuelas, ahí voy a la pregunta, hago breve esto. Hay dos grandes escuelas en este momento que están en pugna con esta escuela de las nuevas sensaciones, la Shinkankaku-ha, que son el movimiento de literatura proletaria y la narrativa del yo. Esto es importante porque es para ubicarnos qué es lo que está apareciendo con Yokomitsu y con Kawabata y con Teppei Kataoka y con varios otros. La narrativa del yo lo que decía es que la literatura debía contar hechos verdaderos que habían sucedido. El autor se estaba exponiendo y estaba siendo sincero y estaba contando qué es lo que había hecho, qué es lo que había vivido en primera persona. Y lo importante es que estaba confesando bajezas,
está comentando cosas que no debería haber hecho. Mientras más se estuviera exponiendo, mientras más sincero y crudo sea en el relato de esas cosas que no debería haber hecho, mejor era la literatura. Entonces fíjense que el elemento ahí es lo verdadero y no lo verosímil, ¿no? En este recorrido que estamos haciendo también comparándolo con lo que tiene que ver con la ficción, cuando uno construye una historia. Esta es una, narrativa del yo, la Shijo Setsu. Por otro lado, estaba el movimiento de literatura proletaria. ¿Qué es lo que decía la literatura proletaria? Que la literatura debía mejorar las condiciones de vida de obreros, de trabajadores agrarios, de portuarios, la vida familiar, bueno, ya empezaban a aparecer los sindicatos. Tenía que intervenir en la realidad para mejorar las condiciones. Fíjense que frente a una literatura de evasión o una literatura estética, se planteaba esta literatura comprometida. Frente a estas dos escuelas, aparecen Kawabata y Yokomitsu para decir, no, la verdadera literatura, la literatura que nos interesa desarrollar es esta tercera, que es totalmente diferente a las dos anteriores. Y fíjense que esto también tiene que ver con lo que les decía antes, la gran diversidad que tiene la literatura, porque estoy seguro que ninguno de ustedes escuchó hablar de una literatura proletaria en Japón que floreció entre los años 20 y los años 40, bueno, y sin embargo era una literatura dominante durante esos 15 o 20 años, que verdaderamente ocupó un lugar central dentro del campo literario, a tal punto que fue perseguida por las autoridades, porque el Partido Comunista Japonés era prohibido, así que fue perseguida. Esto siempre cuando pensamos como compartimentos estancos, la literatura no se puede pensar como compartimentos estancos, lo estamos pensando así solo a los efectos educativos en todo caso. Después vamos a ver que un autor pasa de una escuela a la otra y un texto cuesta pensarlo de manera encasillada. Pero vamos a lo que nos querías preguntar. Jimé. Sí, hay un millón de cosas, pero con esta temática que hablaba justamente del arte por el arte, del que era parte de Yokomitsu y Kawabata, y bueno, y todos los de la revista que fundaron, y en contraposición a, digamos, bueno, la literatura del yo realista o comprometida, de que lo describiste muy bien, me resultó muy interesante cuando en la introducción remarcás que Camus aplaudió. No recuerdo qué cuento en particular creo que Cabezas y Vientre de Yokomitsu. Y digo, Camus, de la literatura comprometida, cero del arte por el arte, aplaudiendo a un escritor que justamente viene a romper con eso y decir no al arte por el arte. Entonces, y más en el contexto que aprendimos con el tema del terremoto de Tokio, que estaba comentando eso. Entonces, me resultó muy interesante cómo enmarcamos eso? ¿Cómo llegó Camus a Yokomitsu? ¿Estaba traducido en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Sí, bueno, siempre es un misterio esos recorridos. Japón en ese año, en el año 30 y pico, es un poco antes, es fines de los 20, ya leía mucha literatura traducida, Paul Morand, por ejemplo, es muy importante, el francés, y hay un juego entre las escuelas literarias. De hecho, uno puede pensar el Shinkankaku-ha asociándolo con cualquier vanguardia europea. De hecho, hay textos de Yokomitsu donde dice que ellos participan de los ideales del surrealismo, del futurismo, del expresionismo. Bueno, hay algunos que se ven con mucha más facilidad. El surrealismo se ve en algún cuento que incluso están los relojes, el que habla de la tienda. Pero sí, había una comunicación. Habría que ver cómo le llegó puntualmente a Camus. Hay que tener en cuenta también que Francia es uno de los países que naturalmente siempre, bueno, que ha traducido mucha literatura japonesa. Francia, Alemania y Estados Unidos probablemente sean los lugares donde primero pasa la literatura japonesa para llegar después a otros idiomas, ¿no? Al castellano, por ejemplo. Sí. Y es muy posible que con el intercambio que hubo entre Europa y Japón durante la época de entreguerras con las vanguardias, porque no solamente Japón se inspiró de las vanguardias europeas, sino que muchas vanguardias europeas se inspiraron del arte japonés. Hubo un intercambio importante en esa época. Y es muy posible que hayan salido publicados en revistas o algo, cuentos de Yokomitsu, sí, me imagino, ¿no? Mira qué bueno lo que estás diciendo. Acordate, por ejemplo, de la pintura de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec tiene mucho del arte japonés. Eso después, si lo quieren buscar, van a ver mucho del ukiyo. El ukiyo, conocen la pintura ukiyo, que es esa pintura del mundo flotante. Bueno, nuestras tapas son ukiyos. Esto es un ukiyo. Son grabados, ¿sí? Bueno, hay un estilo particular de ukiyo que, por ejemplo, tomó Toulouse-Lautrec. Sí, todo el tema de los colores planos, es muy de los grabados japoneses, por ejemplo. Muchas vanguardias pictóricas europeas se inspiraron en el arte japonés.
Pero la respuesta es así, es un Sí. poco... Desconocemos No, hay que- la fuente de la que se ha embebido No, Camus no, pero leyó. pero lo importante es que pero- no es tan extraña, eso es lo que quiero decir. No es tan llamativo que lo haya leído. Quizás lo llamativo es que lo haya disfrutado y que haya sentido el deseo de señalarlo con el dedo y decir, miren todos para este lado, ¿no? Y que no nos haya llegado a nosotros acá. Hay, por ejemplo, textos de Yokomitsu en francés que no están traducidos, bueno, al castellano por supuesto, nosotros lo iniciamos, pero digo, en Francia Yokomitsu está traducido. En Italia. El Sol, por ejemplo, una novela de eso está en Yokomitsu, italiano. está en italiano. Y Ah, está- eso. ¿Tiene muchas novelas Yokomitsu? Oh, No tiene muchas novelas. tiene. Tiene muchos más cuentos, tiene algunas novelas, Sí. Sí. pero tiene más cuentos que novelas. Tiene alguna novela, tiene una novela larga Mm. y tiene una inconclusa. Sí, la intención es seguir explorando la Yokomitsu lo más posible. O sea Sí, la idea es Es que es increíble, es realmente muy, muy hermoso, pero nada, tenía que opinar. Es muy lindo. Bueno, el Sol, te lo estamos contando, espero que este video después nos salga grabado por todos lados y nos ganen de mano, pero por ejemplo, El Sol es una novela que queremos, que ya estamos metidos, ya estamos embarcados. El proceso de traducción es un proceso larguísimo, pues si quieren hablemos un poco de la traducción, que me parece que eso puede ser interesante. Es un proceso larguísimo de muchos meses, uno lo que hace es anunciarlo cuando ya está en las etapas finales o incluso ya está terminada la traducción, como para que se haga, más corta la espera, porque si no estamos hablando, bueno, desde que se elige el libro hasta que se termina es más de un año, pero la sola traducción son muchísimos meses. Y a veces hay un retraso entre que se elige. Nosotros tenemos elegido muchísimos libros para el catálogo, tenemos muchísimos libros elegidos. Algunos se ha comenzado a traducir, tenemos varios equipos simultáneos traduciendo y algunos estamos a la espera de que terminen para poder asignarles un nuevo libro. Pues la idea es construir también esta colección grande con textos que están dialogando. Esto que, mirá cómo salió en la conversación Lafcadio. Bueno, Lafcadio tenía que formar parte de la conversación. Salió Yokomitsu. Hablamos de literatura proletaria. Bueno, hay que sumar una antología de literatura proletaria. Hablamos de literatura del yo. Bueno, tiene que haber un libro de literatura del yo. Son dos libros que están conversando. Son estos puentes subterráneos que hablamos al comienzo. Bueno, nos gusta que esos puentes sean los más evidentes posibles en la colección, porque es el modo en que nosotros también leemos. Nos vamos, nuestra ansia y nuestro deseo se va expandiendo de ese modo. Así que queremos que eso se note también. Mientras los lectores nos acompañen, se puede hacer. Cuando deje de suceder, va a dejar de ser posible, pero nos pensamos como los primeros lectores también, y con ganas de leer los libros en castellano, no de leerlos ni en inglés ni en japonés, sino de leerlos en nuestro idioma. Ese es el modo verdadero de disfrutarlos. Tenías más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? No. A ver, no veo. Quería preguntarles, hablando de este tema de la traducción, sobre todo a Mariana, cuando lo tradujiste, ahí están los cuentos que Yokomitsu hace mención a la muerte de su esposa. Sí. En este libro particularmente, Pensamientos sobre un jardín florido. Sí. ¿Cómo fue traducir esos? Porque en este cuento transita un dolor ya curado. Sí. Pero es fuerte el dolor y hay frases fuertes. ¿Cómo fue traducir esta parte? Es muy distinto este cuento al que incluimos en la primera antología, que fue mucho... Perdón, sí. Disculpe, tengo que salir 2 minutos. Sí. ¿Vieron ustedes? Sí, tranqui, dale. Fue muy distinto, es muy distinto este cuento al que incluimos en La primavera llegó en un carro tirado por caballos, que bueno, es el cuento que le da título al libro, y eso tiene que ver quizás con la cercanía de la muerte de su esposa, que en el primer cuento, bueno, había ocurrido hacía muy poquito y todavía tenía un poco de la amargura, de lo difícil que resulta acompañar a una persona que tiene una enfermedad como la que tenía su esposa. Y bueno, Refrescamos un poco. Es uno de los grandes temas de Yokomitsu, la muerte de su primera mujer. Sí. Entonces, no solo lo tradujo una vez, sino que no solo escribió sobre ella una vez, sino que escribió 6 cuentos distintos. En distintos momentos, ¿no? Y uno de los primeros fue La primavera. Y en ese cuento había muerto hacía muy poquito y él todavía tenía en su cabeza el recuerdo de lo difícil que fue toda la época final de su vida. En el que incluimos en esta segunda antología ya había tenido tiempo de curar un poco de ese hartazgo de cuidarla y
y también el dolor por la muerte, y tiene como una mirada un poco más piadosa hacia ella. Quizás no se ve tanto el hartazgo que sentía ante determinadas situaciones de cuidarla, y se ve mucho más el dolor que sintió por perderla, ¿no? Y el recuerdo de los momentos más felices que vivió con ella, sobre todo cuando se conocieron. Por eso nos gusta haber podido mostrar este otro lado, que lo muestra muchísimo más amoroso con ella, ¿no? Que el primer cuento, que en el primer cuento uno se daba cuenta de que la quería muchísimo, pero bueno, estaba esas contradicciones. De quererla, pero de por momentos estar agobiado por la situación. Y en este último, en cuanto a la traducción en particular, lo más difícil de traducir para mí fueron las imágenes casi rozando lo surrealista que tienen en algunos pasajes. Tiene muchas imágenes metafóricas, muchas imágenes muy, muy complejas de comprender, que creo que ese fue el mayor desafío. Desde el modo en que se refiere a las personas, como los corazones o los pulmones, hasta la simbología que encuentra en las flores, en el mar. Eso creo que fue lo más desafiante de todo. Y también lo más lindo, ¿no? Porque, bueno, en todo el libro en general, en este segundo libro en general, hay una carga de imágenes muy, muy fuerte. Creo que tiene muchos más cuentos de la etapa, de la primera etapa, ¿no? De la Escuela de las Nuevas Sensaciones, que era la más experimental de todas, o que tenía una experimentación más asociada con la búsqueda de imágenes novedosas. Y a veces era muy difícil entender algunas de esas imágenes en japonés. No solamente porque son raras, sino que también están asociadas con toda una forma de pensar que es muy distinta a la nuestra, con una estructura mental que es distinta a la nuestra, la japonesa, y se van uniendo todos esos factores para que lo haga difícil, pero fue un trabajo muy lindo. Y tener en el equipo a una traductora que es nativa japonesa ayudó un montón en estas cosas, ¿no? Pero a veces era tener discusiones para tratar de dilucidar qué era lo que estaba queriendo transmitir con alguna imagen en particular, y encontrarle la vuelta para mostrarlo del mejor modo posible en castellano. Aparte, la tarea del traductor es complicadísima, porque más allá de las palabras, tenés que conocer la cultura, a qué se refiere, qué está pensando, y aparte es una cultura totalmente distinta a la nuestra, que probablemente un gesto de ellos sea algo totalmente opuesto a nosotros. Claro, sí. Desde expresiones o frases hechas o dichos, sí, que quizás uno no conoce, pero que una persona nativa japonesa conoce de haberlo escuchado tantas veces, y que si uno lo tradujera de una manera literal no tendría absolutamente ningún sentido, hasta asociaciones con determinados hechos históricos que le dan otra dimensión a una imagen en particular. Y para eso es bueno tener en el equipo a alguien, no solamente por los libros en los que traducimos particularmente con ella, sino que en todas las traducciones que hacemos la tenemos como guía, y podemos consultar con ella si tenemos alguna duda en particular. Así que estamos felices de tener a Masako Kano en nuestro equipo, porque siempre nos da una mano cuando tenemos alguna consulta con respecto a aspectos culturales o algún dialecto, por ejemplo, de Japón. Ella maneja también el dialecto de Kansai, que es muy distinto a la forma que se tiene de hablar en Tokio. Kansai es la zona de Osaka, de Kioto. Contá eso porque es divertido. Nos pasó con otro autor, con Oda, esto lo marco dentro de lo que estamos hablando de traducción, que había una palabra que no la encontramos de ningún modo en ninguno de los diccionarios, ni en ninguno de los recursos amplísimos con los que tenemos. Es difícil, ¿no? Generalmente la búsqueda de kanji,
un verbo se conforma de un kanji es el ideograma, es el concepto, y después tiene una raíz, que es la conjugación, que se le llama desinencia. Bueno, esa desinencia, que sería para nosotros, hablando un poco de entre casa, que es la conjugación, no la entendíamos ni la encontramos en ningún modo, en ninguno de los recursos, y era esto, era un dialecto, era un verbo que estaba en dialecto Kansai. En dialecto Kansai. Era imposible de acceder a eso de otro modo que no fuera por una persona que hubiera vivido en Kansai o que hubiera vivido en Japón de verdad. No había, o sea, no había manera de suplirlo con estudio eso, sino que había que poder resolverlo con vida. Y menos mal, porque no, nada, hubiéramos patinado si no en esa circunstancia. Sí, a veces uno puede llegar a deducirlo por el contexto, pero era... Sí, uno lo podría llegar a gambetear, pero la idea tampoco no es eludir esos problemas, sino enfrentarlos, porque uno quiere tener la mejor traducción posible. Tenemos también en algunos textos, en otros no, la traducción al inglés, traducción al italiano que entendemos, el alemán que lo entendemos, y son materiales de consulta. Y vemos a veces como los traductores, bueno, se han equivocado y han decidido incluso no enfrentar los problemas porque han evitado párrafos, han simplificado algunas oraciones, han cambiado un poco el texto. A veces otras las sobreexplican. Otras las sobreexplican, esto que estamos hablando, el recurso de la sobreexplicación para evitar este problema cultural de no comprenderlo. Entonces el texto tampoco nos termina de gustar. Entonces, bueno, vemos todo eso, pero para no seguir por las huellas de estos traductores que no nos gusta el resultado que han obtenido. Y bueno, también nos el ayuda, modo de escapar fue gracias a... A nosotros también nos ayuda que hoy la cultura japonesa está mucho más difundida en Occidente. Claro. Y hay a veces traducciones que son más antiguas, y en esa época no se tenía tanto acceso a, bueno, a toda la cultura japonesa, claro, en general, ¿no? Entonces ahora para nosotros, claro, había que explicar muchísimo más de lo que nosotros tenemos que explicar ahora, porque hoy hay muchas cosas que ya se saben, claro, porque se saben, del anime, de otros autores que se leyeron anteriormente, de la televisión, de internet. Entonces eso ayuda muchísimo a que las traducciones sean más fieles y que no se tenga que estar explicando tanto algunos detalles que quizás resultarían obvios o que para nosotros empantanarían la lectura. Hay que pensar también que la traducción hay que concebirla como algo que tiene que ser bello. La traducción literaria no es traducción técnica, sino que tiene que apostar a la belleza. ¿En qué se nota la belleza en un texto literario? En que el texto tiene que fluir, tiene que correr, uno tiene que deslizarse por ese texto. No simplemente tiene que ser preciso y científico. Un texto preciso y científico, cuando hablamos de literatura, sería un error. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una decisión que tomamos como editores es que no hubiera notas al pie. ¿Por qué no hay notas al pie? Porque no es un texto técnico. Nosotros queremos que a Yokomitsu lo disfruten, no que lo estudien. No es un texto para la academia, es un texto para lectores. Nosotros entendemos que Yokomitsu se merece lectores como nosotros y no los lectores de los claustros para que lo diseccionen. Más allá de que llegó a los claustros de todos modos y eso nos pone muy contentos. Pero no pensar un texto con esas condiciones, sino un texto que se disfrute y que tenga belleza. Y todas las decisiones están tomadas en base a eso. Alguna palabra o algún concepto cultural que no se entienda, bueno, nos lo llevamos para el estudio preliminar y eso lo hemos hecho varias veces, incluso con los conceptos que nos llaman la atención, con las traducciones que son llamativas, con las que no tienen una correspondencia término a término. Bueno, nos las llevamos para el estudio preliminar y las desarrollamos ahí durante un rato largo, durante una carilla y media. Pero durante el cuento no. Durante el cuento hay que poner primera y empezar a leer a toda velocidad, porque es así como funciona la literatura. Más allá de que uno esté con un lápiz y subrayando, no tiene que detenerse porque es un terreno árido. No nos interesa que sea una literatura árida, porque Yokomitsu no escribía en esos términos. Entonces nosotros acá en castellano tenemos que tratar de reproducir esas condiciones con las que él era recibido en Japón. Ese es un poco el truco, ¿no? El mismo modo en que era leído en Japón tiene que ser leído acá. Eso es lo que uno intenta conseguir con las limitaciones que tiene el idioma, ¿no? Pero esa es por lo menos la búsqueda, el norte, el horizonte. Y en el caso de Yokomitsu en particular, relacionado con lo que le decía antes, de estas imágenes novedosas o extrañas que utiliza a veces para describir determinadas sensaciones, uno de los desafíos era tratar de buscar equivalentes en castellano, formas de expresar eso mismo en castellano, no tanto explicar esas imágenes, sino como crear imágenes o buscar la manera de aportar una imagen que transmita eso mismo, ser fiel a esa imagen que él quiso mostrar del modo en que la quiso mostrar, ¿no? En lugar de explicarla, ¿no? Claro. Y eso, justamente eso creo que fue lo más desafiante de todo. Jimé.
Ay, yo, bueno, sigo. no, yo creo que ya se contestó todo, pero debo decir, la traducción me pareció increíble y bueno, y se nota todo esto que estás transmitiendo de las imágenes, porque yo pensaba, ¿no? Digo, vos tenés un kanji, no tenés una... Kanji se dice, ¿no? Sí. Sí. Y no tenés las palabras como, bueno, uno puede ser fiel o no, literal o no a la palabra. Tenés toda esa imagen y tenés ese texto del Jardín Florido en particular, que es poesía pura, es poesía en prosa casi, y hay una metáfora, hay un tiempo, y me pareció que el trabajo era increíble, o sea, realmente fluía el texto, y el objetivo que tienen, que además es conmovedor, es como que quiero un Yokomitsu para lectores, realmente consiguen eso, y entusiasman, y contagian, y uno quiere conocer más, y querés tener toda la colección de bambú, porque se ve ese trabajo, pero es increíble porque ojalá todas las editoriales pudieran cada una con su objetivo poder cumplirlo con la excelencia que lo están cumpliendo, porque realmente se nota y se ve. Así que bueno, nada, como ya están contestadas mis preguntas, ahora quería dar Muchas gracias. mi devolución. Gracias. Quería, porque ya va quedando poco tiempo, un poco que nos den algunos tips para aquellos que no lo leyeron o aquellos que queremos volver a releerlo el libro. Tips. Sí, como decir, presta atención a esto, presta atención a aquello, o nada. No, lo que dale. Igual venimos hablando de la vista, lo cinematográfico, del cambio social. Pues. No, una decisión que nosotros tomamos, si estamos pensando en una relectura, es para que ustedes tomen otra decisión. La decisión que tomamos como editores es que los cuentos estén ordenados cronológicamente, porque van cambiando la búsqueda en cuanto a los temas y la búsqueda estética de Yokomitsu. Acá hablamos prácticamente de dos temas, no tuvimos tiempo de hablar de más, pero esos temas lo engloban y lo representan bien, que son la escuela de las nuevas sensaciones, el Shinkankakuja, y ese cuento que está dedicado a la muerte de su esposa, como dos grandes ejes y dos grandes temas. Lo que pueden hacer ustedes ahora, si lo quieren releer, es entrar por cualquier otro cuento, entrar por el medio y hacer un camino diferente. Lo que queríamos nosotros que notaran si lo leyeran en orden es que si leen el último cuento o los últimos cuentos, esto que hablamos de la Shinkankakuja, esta estética cinematográfica, de la velocidad, de los elementos del cine, bueno, quizás les cuesta verlo, no los van a encontrar, bueno, porque ya no estaba tanto esto de la Shinkankakuja, su vida fue cambiando y se fue moviendo hacia otras búsquedas. Bueno, quizás hacer esto, buscar elementos distintos. Hablamos de la literatura proletaria, dijimos que no era un escritor proletario, Yokomitsu, bueno, por ahí buscar elementos proletarios en su literatura. Bueno, pero caramba, me dijeron que era un autor proletario, pero de repente acá está hablando del socialismo y está hablando de el cansancio del trabajo o de las penurias del trabajo. Me dijeron que no era un autor que desarrollara una narrativa del yo. Bueno, pero me está hablando de la mujer. La mujer que murió es su mujer. Ese miedo y ese modo de acercarse a la muerte es el modo en que él de verdad se acercó a la muerte, más allá de la poesía y de la máscara que pueden tener las metáforas. Bueno, por ahí hacer esa búsqueda, incluso desconstructivista, buscando un Yokomitsu distinto al que es el que dicen como primera medida de los libros. Acuérdense esto que dijimos, que cuando uno piensa en compartimentos cerrados y que uno piensa en grandes arquetipos, bueno, caramba, va a estar mintiendo en alguna medida, porque ningún autor es simplemente una esencia y gracias a Dios que no lo es. La diferencia es que Yokomitsu, cuando habla de temas que se podrían asociar con la escuela con los autores de las novelas de yo, es que lo hace o en tercera persona, como en la primavera tirado por caballos, o con esas búsquedas estéticas de las imágenes más vanguardistas, más experimentales, ¿no? Pero sí tiene muchas temáticas con muchos cuentos que lo podrían asociar con las escuelas con las que se enfrentaban. Claro, el spoiler sería que de ninguna manera pueden considerarlo un autor de la narrativa del show, un autor proletario, pero está bueno buscar rastros de esas escuelas que eran las que también se estaban desarrollando y con las que él se estaba peleando en ese momento. Iba más que nada eso, porque esos elementos los van a encontrar. Si los buscan teniendo esto en mente, los van a encontrar. De hecho, entre el primer cuento y el último, o uno de los últimos, el penúltimo, Pájaro, van a ver que el cuento no tiene aire, que es un bloque macizo y compacto, donde no tiene nada que ver con los primeros cuentos, que el ojo casi que se desliza sobre la página, que uno lee a toda velocidad pasando de un renglón al otro, porque los renglones tienen aire, tienen espacio. El otro es un bloque
que incluso apabulla. Bueno, es totalmente distinto. Ahora, pensar que esa estética se manifieste incluso desde lo gráfico, desde el sentimiento físico que uno siente simplemente al abrir el libro, ni bien uno abre el libro, ya inmediatamente lo que va a recibir es distinto. Bueno, caramba, estamos hablando de un gran autor, ¿no?, que produce eso, me parece. Y quiero contestar una pregunta que hicieron por el chat, si va a haber poesía en la colección más adelante. Va a haber poesía. Estamos, el primero que va a salir va a ser bueno, no sé si va a ser el primero o no, pero va a ser un libro de poesía libre de Akiko Yosano. Hay algo traducido de ella, pero generalmente es Tanka. Prácticamente no hay nada traducido de poesía libre, y tiene mucha poesía libre muy hermosa, escrita también, que nos gustaría poder traducir al castellano. Es probablemente el primer libro que publicamos, aunque ya estamos trabajando en un proyecto mío personal que está asociado con las 36 grandes poetas de la poesía clásica japonesa, construido como una especie de competencia poética entre poetas de dos etapas de la poesía clásica, una más antiguas y las otras del periodo Heian, que sería el año 1000, y un poquito posteriores, del 1200. Y están enfrentadas de a dos, con 3 poemas de cada una. En ese ya estoy trabajando, probablemente me lleve un poquito más de tiempo, porque es un trabajo que es de traducción y de análisis, de los recursos literarios y de las imágenes que aparecen en los poemas, así que ese requiere también todo un trabajo de investigación que va a llevar un tiempito, al margen de traducir. Pero bueno, ya estamos trabajando en ese también. Y hay algún otro que no sé si ya podemos anunciar tanto de ese, pero va más por el lado de la poesía del siglo XX y contemporánea. Sí, contemos hasta ahí porque falta mucho. Sí. Tarea para el hogar, para los que le interesen, busquen a Akiko Yosano, tiene un poema dedicado al hermano contra la guerra, un poema que lo van a encontrar con facilidad porque es emblemático. Cuando uno piensa en Akiko Yosano, piensa en este poema. Una de las traducciones del título es No has de morir, pero es el poema dedicado al hermano y la guerra. Búsquenlo, lo van a encontrar como para redondear esta presentación de Akiko Yosano. Para mí es un poema conmovedor. Faltaría el contexto, pero el poema sobrevive solo. Y lo otro que quería contar es que en el primer libro de Lafcadio que publicamos, La canción de la Rosal, tenemos mucha poesía. La canción de la Rosal es una suerte de ensayo poético. Lo que tenemos en este libro, lo abro a ver si se llega a ver, tenemos la poesía explicada por Lafcadio. El subtítulo de este libro es Ranas, cigarras, libélulas, mariposas, luciérnagas y grillos en la poesía japonesa. Cada uno de estos bichos o de estos insectos músicos, como lo llama Lafcadio, es un capítulo. Entonces tiene un capítulo dedicado a las ranas, un capítulo dedicado a las cigarras, uno dedicado a las libélulas. Es interesante porque es algo emblemático dentro de la literatura japonesa. De hecho, leí hace poco un libro japonés, un libro que editó La bestia equilátera de Taiko Kono, y habla de las libélulas en un momento. O sea que fíjense cómo del año 1000 al año 2015 siguen estando presentes estos elementos, que van a encontrar en toda la literatura. Y lo que hace Lafcadio es explicarnos estos bichos y contarnos la poesía que se escribió sobre ellos. Así que hay mucha poesía, lo pueden disfrutar mucho, pero este es el eje ordenador del libro. Y para quien, bueno, y en este no hay mucha poesía, es un libro más dedicado a ensayos relacionados con budismo y con la cultura japonesa. El siguiente de Lafcadio. De Lafcadio. Claro. Pero tiene 2 capítulos con poesía. Poesía budista sería. Poesía tanka y haiku relacionado con ideas budistas. Y canciones populares. Cosa que es también muy interesante porque no es algo que uno suela... Bueno, sí, la poesía de Balló está muy asociada con el budismo también, pero está muy bueno que haga un recorrido explicando todos los elementos budistas que hay en muchas de la poesía japonesa, ¿no? Lo bueno de leer a Lafcadio cuando hace ensayos que están relacionados con la poesía es que uno llega a entenderla muchísimo más. Claro. Y puede entender todos los conceptos, todas las imágenes, todas las ideas, y el porque contexto piensa como cultural que acompaña cada tipo de poemas, ¿no? Porque es occidental como nosotros. Sí. Y así, brevemente, lo saco de la cultura japonesa. Tiene una colección de narrativa argentina,
Sí, tenemos una colección de narrativa argentina, que por ahora tenemos 5 libros publicados, en general, son todas novelas. Estamos por publicar un nuevo libro ya prontito, calculo que en 1 o 2 meses ya estará. Sí, el próximo libro es argentino. El próximo libro es argentino, que estamos muy contentos también con esa colección. Los editores somos los mismos, así que Sí. es el mismo modo de leer de alguna manera. No hay kimonos, ni hay almacenes con el piso de madera y comen arroz, pero... Pero nosotros nos divertimos buscando similitudes entre algunos de nuestros autores argentinos y algunos de los autores japoneses que hemos traducido. Sí, eso lo dejamos de hacer. En una época en Instagram hacíamos, poníamos un libro japonés y un libro argentino y decíamos qué tenían en común. Y verdaderamente había lectura en común, porque la gente que, bueno, los que los elegíamos esos autores éramos los mismos, así que tenían que estar algún elemento unificador. Era muy gracioso. Marcelo Rubio, Juan Guinot, Marcela Vicente, Karina Sacerdote, César Díaz, bueno, son autores que nos encantan. Bien, bien. Bueno, chicos, para ir cerrando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La verdad que daba para seguir muchísimo más. Porque quedan preguntas. Porque estamos muy largos nosotros. No, pero está bien. Encima, no les quiero robar tiempo a ustedes, y a mí me pasaron una reunión que tenía a las 5 de la tarde, 8:30. Así que vengo corriendo como loco. No sé, chicos, si quieren preguntar algo más, aprovecharlos. No, están todos callados. De todos modos, bueno, yo hablé un montón, así que yo ya no quiero hablar, me da vergüenza, yo ya no aporto más. Pero me encanta todo, me encanta toda la editorial, me encanta el canal, todo. Perdón, quiero que me cuentes un poco de los años tristes de Kawabata. Así, chiquito. ¿Qué contarte? Te cuento lo que esté vinculado con la editorial y con Yokomitsu, qué grande. Mira, la novela, te cuento esto porque es gracioso, así lo vinculo con lo que charlamos, y no hablo demasiado de mi libro en este contexto. La novela la escribí antes de que se publicaran los primeros libros de la colección japonesa de También el Caracol. Estuvo terminado y bueno, tuvo primera mención en el Clarín de novela, en el año 2016 fue eso. También el Caracol ya estaba pensada, iba a existir, pero todavía no estaba andando. Pero entre esa fecha que tuvo ese premio, de hecho tuvo primera mención con recomendación de publicación por Alfaguara, pero finalmente no salió por Alfaguara. Entre ese tiempo y el tiempo en que encontró su lugar en Odelia, que estoy contentísimo con la editorial, no podía haber salido en un mejor lugar y con un arte de tapa que me emociona. Bueno, en ese interregno que hubo, nació También el Caracol, publicamos a Yokomitsu, y lo que sucedió con eso es que posibilitó que yo volviera a ver la novela y le agregara más cosas. ¿Qué otras cosas le agregué? Bueno, uno va creciendo en su conocimiento y en sus intereses. Entonces en la novela pude poner a Yokomitsu, aparece mencionado Yokomitsu, aparece la parte en la que aparece el Lafcadio Hearn, es mucho más extensa de lo que era originalmente, porque había cambiado también mi visión de él. Es un autor que yo leí toda mi vida, pero ahora lo habíamos traducido, ahora nos habíamos empapado de verdad en Lafcadio, así que la novela, terminó siendo mucho mejor de lo que era originalmente y me dejó mucho más satisfecho. Y menos mal que no pasó más tiempo, porque si no aparecían Takeda. Bueno, que en Kensaku Shimaki también aparece, otro de los autores proletarios, que es el que Kawabata habló en su funeral, aparece mencionado. Bueno, todo eso no estaba en la novela original, porque esa era información que yo no tenía. En el de Takeda también habló. También habló, claro. Sí, también lo menciono. Son todas cosas que yo le pude ir sumando a la novela y es muy interesante eso, pensar también para Fernando y la gente que escribe, que uno nunca termina de escribir una novela. En el momento que termina de escribir la novela es el momento que se publica y por Dios no vuelvas a leer la novela porque me gustaría agregarle más cosas. Porque ahora sé más de lo que sabía en ese momento. No sé si escribir mejor, pero tengo más información y más guiños personales. Y esos guiños personales son guiños personales, pero no son solamente para mí. Son para un lector ideal que yo creo que los puede reconocer y que los puede ver con facilidad. No son contraseñas secretas, sino que están ahí para alguien que sigue un camino parecido al que sigo yo, bueno, los vea. O sea, mira, Yokomitsu, yo leí un libro de Yokomitsu y todavía no estaba traducido y ahora llegó, bueno, y empezar a tener esos diálogos entre los libros. El otro libro de cuentos que escribí, Hojas que caen sobre otras hojas, también aparece mencionado en Los años tristes de Kawabata. Bueno, encontré esos lugares como para que toda mi obra, incluyendo la obra, pensando en términos amplios, la que estoy dirigiendo para También el Caracol, pensarlo como una obra completa, bueno, aparezcan todos aludidos y todos mencionados. Y me gustó ese juego que no hubiera sido posible si se hubiera publicado de manera inmediata.
¿De qué se trata Los años 30 de Kawabata? 2 palabras, digo, es un profesor de literatura japonesa que da un seminario en la UBA, y en la última clase del seminario, cuando está cerrando el curso, ahí delante de sus alumnos le llega la noticia de la muerte de su padre. Atiende el celular delante de los alumnos, como sucede ahora, y recibe ahí en ese momento la noticia choqueante. Llega apenas a salir del aula, trata de procesar la información y vuelve a terminar de dar el curso con esa noticia que lo abruma. Hacía mucho tiempo que no veía al padre, pero de todos modos la noticia lo abruma. Y en ese momento cae en la cuenta de que todo lo que les explicó de literatura japonesa en ese seminario no sirve para nada, porque no logró que entendieran cuál es la belleza japonesa. ¿Cuál es la belleza japonesa? Que esta también es una conclusión que nos puede quedar, es pensar la muerte también como algo bello, porque la belleza japonesa piensa en lo bello y lo triste, y piensa en la tragedia como algo bello. Por eso ese cuento de pensamiento sobre un jardín florido, Yokomitsu, que es terrible y que nos hace pelota, también nos tiene que servir para acompañarnos, porque hay belleza, y la mirada piadosa de él nos hace transitar nuestras propias penas de un modo especial. Bueno, esto es lo que descubre ese profesor de literatura japonesa en ese último segundo, que nunca logró que entendieran que era la muerte y que era la belleza para un japonés. ¿Y por qué no sucedió? Porque nunca les había hablado de Kawabata, se había reservado a Kawabata para él como algo personal, como algo que no quería contar, porque Kawabata también era parte de su familia, era un autor que era admirado por su madre. Entonces, en ese momento descubre que hizo todo mal y trata de enmendarlo en ese último segundo hablándoles de Kawabata. Ese es el punto de partida. Todo esto que le conté está en el primer capítulo, en las primeras 3 páginas queda planteado esto que les hablé, no avancé mucho más que eso. No, bellísimo, bellísimo. Sí. Lindo cierre. Sí, bueno, perdón, muchas gracias. No. Me están recordando acá por el celular que haga el sorteo, yo ya me había olvidado. A Ah, ver, Mariana, que sos... Están acá por ¿Cruzan por la cucaracha? Vos, Mariana, que sos la mujer, decime un número del 1 al 11. 9. Sabrina, no, estaba contando. Ah, Sí. Sabrina, ganaste. Era así, era contar rápido. ¿Sabrina? ¿En Sabrina, serio? sí, vos. ¡Ay, gracias! Estoy emocionada. No. Gracias. Ya está, esto quedó para todas las transmisiones a partir de ahora, me parece. Sí, me obligaron, porque la última charla de Naviera nos habían regalado un pack de libros y lo sorteamos para la charla. Y hoy ya me bombardearon que sorteara algo. Le digo, no. Bueno, me convencieron. Y bueno, es que también este mes nos ha bombardeado con charlas. Bueno, no se quejen. En enero no tuvieron No, nada. por supuesto. Igual no va a ser todo el año igual, ¿eh? Ya prometo que no, porque es mucho laburo. Nos estamos viendo toda la semana prácticamente este mes. Sí. Lo mismo que mi hijo, casi. Pero está bueno eso. Está bueno, sí, está bueno. Está bueno, pero a mí me mata, porque Sí, preparar sí. las charlas y no es lo único. Así que dije, no, 2 por mes, estamos bien, vamos bien y disfrutamos todo. Bueno, Miguel y Mariana, la verdad que tienen una editorial bellísima, unas traducciones hermosas, como ya dijimos. La charla fue bellísima, aprender muchísimo de ustedes, es un placer para nosotros. Ya tienen el canal de Miguel, por si quieren seguir aprendiendo, para que lo puedan ver. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y en especial a Miguel y a Mariana. Y esperamos seguir teniendo sus libros porque son bellísimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un gustazo estar acá. Muchas gracias, muy lindo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao.